Solemos creer que los jugadores de ajedrez tienen mejor memoria que las demás personas. En un famoso experimento de 1973 se trató de comprobar si eso era cierto. Pero veamos primero los antecedentes del experimento. En un experimento de 1965 de De Groot se comprobó que los maestros del ajedrez eran capaces de reconstruir en un tablero la disposición de las piezas de una partida real tras verlas solo durante 5 segundos. Los novatos, sin embargo, no eran capaces de recolocar las piezas. Pero ni los expertos ni los novatos eran capaces de recolocar las piezas situadas al azar en un tablero. Ante este experimento, los investigadores Chase y Simon pensaron que quizá no se trataba de que los maestros de ajedrez tuvieran una mejor memoria, sino que eran capaces de captar más trozos de información, lo que se suele llamar chunks en inglés. Y por eso Chase y Simon realizaron un experimento en 1973. En una prueba de memoria, los maestros de ajedrez y novatos tuvieron que reconstruir las posiciones de las piezas de un tablero preestablecido en otro tablero vacío separado por una pantalla. La pantalla se levantaba durante 5 segundos. El jugador miraba la posición en el tablero original y luego trataba de recomponer la posición. Cuando el jugador había colocado todas las piezas que recordaba, pedía que se levantara de nuevo la pantalla. ¿Qué se descubrió en ese experimento? Se descubrió en el experimento que los jugadores de ajedrez expertos colocaron más piezas en cada intento, necesitando por tanto menos intentos para recolocar todo el tablero. Pero al igual que había pasado en el experimento de De Groot años antes, esto solo ocurrió cuando los tableros mostraban una partida verdadera y no cuando eran aleatorios. Los experimentadores, que grabaron todo en vídeo, se dieron cuenta de que cuando los jugadores recordaban lo que habían visto, colocaban varias piezas rápidamente, luego hacían una pausa de 2 o más segundos y luego volvían a colocar piezas. ¿Qué significaría esto? Para Chase y Simon estas pausas representan el tiempo necesario para recordar cada trozo sucesivo. Así pues, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Tienen los jugadores de ajedrez mejor memoria que otras personas? Chase y Simon consideraron que los jugadores de ajedrez no tienen mejor memoria que otras personas, sino que lo que tienen es un gran catálogo mental de posiciones de partidas en su cabeza y que cuando hacían una pausa relacionaban lo que habían visto con su catálogo mental. Es como si los jugadores experimentados reconocieran la posición de un gran número de piezas como un todo. Un maestro de ajedrez percibe los tableros en términos de cadenas de peones y archivos de ataque. En este sentido, Erickson y Poole en el 2016 afirmaron que lo que diferencia a los ejecutantes expertos de todos los demás es la calidad y cantidad de sus representaciones mentales. Tales representaciones mentales son muy específicas del dominio. Eso explica un hecho crítico sobre el rendimiento de los expertos en general. No existe el desarrollo de una habilidad general. No se entrena la memoria, se entrena la memoria para cadenas de dígitos o colecciones de palabras o para las caras de las personas. Pero, ¿qué son las representaciones mentales a que se refieren? Para verlo, hemos de hablar antes de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es aquella que nos permite realizar una tarea sin tener que grabar algo en la memoria a largo plazo. La capacidad de esa memoria de trabajo es muy limitada. Aunque depende de la tarea y del contexto, parece que es bastante constante. Es tradicional citar un experimento de Miller de 1956 cuando dijo que el número mágico de elementos es 7 más o menos 2, es decir, que podemos recordar entre 5 y 9 elementos en la memoria de trabajo, aunque investigaciones más modernas hablan de 4 elementos, así por ejemplo Cowan en el 2001. Pero si tenemos un número limitado de elementos, ¿cómo se puede procesar más información? Lo que podemos hacer es hacer los elementos, los chunks, más grandes. Lo que podemos hacer es cambiar el tamaño de los elementos. Se puede aumentar el tamaño de los trozos de estímulos agrupándolos mentalmente en trozos mayores que representan más información y patrones más grandes. Esos patrones son lo que Erickson y Poole llaman representaciones mentales, que hemos mencionado antes. Por ejemplo, cuando se intenta memorizar una secuencia de dígitos binarios, se puede memorizar como decimales, 010 igual a 2, 101 igual a 5, etc., lo que triplicará aproximadamente la capacidad de memorizarlos. Chase y Erickson utilizaron esta técnica para aumentar la capacidad de memorización de un estudiante hasta 80 dígitos.
El proceso de creación de representaciones mentales no solo nos ayuda a recordar información útil, sino que es probablemente la clave de cómo cualquier persona procesa cualquier tipo de material complejo. Un pianista, por ejemplo, lee inicialmente notas individuales, do, mi, sol, un acorde de do, pero luego ve esta forma como un solo acorde, una tríada de do mayor. No es posible leer a primera vista música compleja sin usar esta técnica. Estos patrones, por ejemplo la forma de una tríada mayor, solo pueden utilizarse como trozos una vez que se almacenan en la memoria a largo plazo. El modelo desarrollado por Simon y Jill Martin en 1973 sugiere que los maestros del ajedrez pueden tener registrados en su mente decenas de miles de trozos de información. Así, un conjunto de varios movimientos se puede registrar por un jugador de ajedrez como la variante Pelican de la defensa siciliana. Y en lugar de recordar 8 movimientos, solo tiene que recordar un elemento, que es la variante Pelican. Por tanto, se podría decir que el aprendizaje consiste en codificar representaciones de situaciones y respuestas a las mismas, para luego, en las situaciones reales, poder aplicar las representaciones procedentes y las respuestas adecuadas. Suscríbete a entusiasmado.com para ver más vídeos como este y tener siempre la mejor y más actualizada información